Ejercicio número, entonces, habíamos dicho 24, si no me equivoco, no, 25 del compilado. Sí, es un ejercicio de final tomado en el 2018. Recordemos en Redox qué es lo que tengo que tener en cuenta primero, qué es lo primero que tengo que observar a la hora de resolver un ejercicio de este tema. Bueno, lo primero que tengo que identificar es en qué medio estoy, ¿sí? En qué medio está ocurriendo la reacción. La mayoría de los ejercicios más complicados, digamos, de este tema, siempre van a ser balancear la reacción, ¿sí? Ajustar, en este caso te dicen ajustar, es lo mismo que balancear, por el método ion-electrón, ¿sí? Eso va a ser lo más complicado que les pueden tomar, pero después le pueden preguntar otras cosas, como por ejemplo, ¿quién es el agente reductor? ¿Quién es el agente oxidante? ¿Cuántos electrones intercambian? ¿Cuál es la hemiecuación de oxidación? ¿Cuál es la hemiecuación de reducción? Y un montón de cosas de ese estilo, pero son todos detalles que salen del balanceo completo de la reacción. Entonces, lo más importante es que nosotros aprendamos muy bien a balancear mediante el método ion-electrón las reacciones, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta yo a la hora de hacer esto? Identificar el medio en el que me encuentro. En realidad, en primer lugar, identificar la vía, ¿sí? Vía seca, vía húmeda, ¿sí? Por lo general van a estar en presencia de ejercicios del tipo vía húmeda. Bien, entonces, vía húmeda puede ser medio ácido o medio básico. Lo más importante es eso, poder identificar el medio. ¿Por qué? Porque la forma que nosotros vamos a utilizar, el método que nosotros vamos a utilizar para balancear la reacción va a depender 100% de en qué medio nos encontremos. En este caso no hay ningún drama, ¿por qué? Porque nos dicen directamente medio ácido, ¿sí? Nos dicen directamente medio ácido, así que no hay problema, ya nos están aclarando en qué medio estamos. Pero si no nos lo aclarasen, cosa que tranquilamente puede pasar, ¿sí? Puede pasar que no nos digan en qué medio nos encontramos, qué es lo que tenemos que hacer, fijarnos si hay algún ácido presente, si hay algún ácido presente en la reacción, ¿sí? En este caso, el ácido que nos marca que estamos justamente en medio ácido es este de acá. Básicamente porque yo no veo ningún otro ácido, ¿sí? Puede ser ese o puede ser cualquier otro. Bien, una vez que identificamos en qué medio nos encontramos, tenemos que empezar el paso a paso, ¿sí? Hay gente que esto lo resuelve en 7 pasos, lo resuelve en 5, en 4, eso varía, ¿sí? Yo lo resuelvo en 7 pasos, hago bien marcada la diferencia, ¿sí? De paso a paso, porque me parece lo más claro, ¿sí? Me preguntan, este ejercicio no especifica en qué medio estamos, damos por hecho que es acuoso, fíjate que sí especifica, tengo agua sumando, ¿sí? Si tengo agua, estoy en medio acuoso, sí o sí, el solvente es el agua. Puedo tener el agua así o puedo tener la sal esta, por ejemplo, o cualquier otro reactivo o producto y entre paréntesis que diga acuoso, así, ¿eso qué significa? Que está disuelto. Entonces, cualquiera de las dos cosas me indica que yo estoy en medio acuoso, es decir, lo tengo que resolver por vía húmeda, ¿sí? Bien, vamos a pasar entonces ahora al paso 1. El paso 1 es siempre de los más importantes, ¿sí? Porque si nos confundimos en el primer paso ya está, fuimos porque nos va a costar mucho poder después armar bien las hemiecuaciones de oxidación y las hemiecuaciones de reducción, ¿sí? Entonces, el primer paso siempre va a ser asignar estados de oxidación, ¿sí? Es decir, yo voy a volver a copiar la reacción y voy a escribir arriba de cada uno de los elementos que participan cuál es el estado de oxidación que está utilizando. ¿Y esto qué es lo que me va a permitir? Me va a permitir poder darme cuenta quién se oxida y quién se reduce, ¿sí? Me voy a poder dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque aquel que se reduce va a tener una variación en su número de oxidación y aquel que se oxida también van a tener variaciones en el número de oxidación. ¿Qué tipo de variaciones? Bueno, si desciende, si baja el número de oxidación en los productos respecto a los reactivos, entonces se está reduciendo ese elemento. Y si sube, si es más grande en producto que en reactivo, entonces ese elemento se oxidó, ¿sí? Así que voy a volver a copiar esto para tener más lugar para agregar los números de oxidación.
hay algunas cosas que vamos a tener que recordar de temas anteriores para poder determinar los números de oxidación, cosa que puede ser más fácil o más difícil. Hay algunos que salen muy rápido y hay otros que vamos a tener que ponernos a recordar un poco todo lo que tenía que ver con oxoaniones, etc. ¿Sí? Bien, este primer reactivo que tenemos acá es un oxosal, y este es sencillo de determinar cuáles son los números de oxidación de cada uno. ¿Por qué? Porque el potasio, que es el catión de esta oxosal, tiene un único número de oxidación. Si se fijan en la tabla periódica, el potasio siempre, o la única posibilidad que tiene, es utilizar el número de oxidación más 1, ¿sí? Entonces yo voy a tener 2 por más 1 más 2, ¿está? Después tenemos al oxígeno, que es otro que tiene un único posible número de oxidación. En realidad tiene varios, pero el más común es el menos 2, ¿sí? Entonces, si tenemos 7 oxígenos, cada oxígeno menos 2, 7 por menos 2, menos 14. ¿En qué nos teníamos que basar para averiguar el número de oxidación de el que nos falta? El que nos falta es el cromo, ¿sí? ¿En qué nos teníamos que basar? En que todos los números de oxidación tienen que sumar 0, ¿sí? Todos los números de oxidación, la suma de todos ellos tiene que sumar 0. Entonces yo tengo 2 menos 14 menos 12, ¿sí? Esto me tiene que dar menos 12. ¿Qué número de oxidación va a estar usando el cromo? Si yo tengo 2, eso es importante también, si yo tengo 2 cromos, ¿qué número de oxidación está utilizando cada cromo? Bueno, cada uno va a estar utilizando el más 6. 2 por más 6, 12 positivo. De esta manera, 2 más 12, 14, menos 14, 0. ¿Sí? Cumplo con este requerimiento, que es que todos los números de oxidación sumen 0. Primer compuesto, ya está. ¿Sí? Segundo compuesto es ese ácido. Cosas que tengo que recordar de cuando vimos nomenclatura, tal vez, es que el hidrógeno tiene dos posibles números de oxidación, el más 1 y el menos 1, pero el menos 1 lo utiliza solamente en los hidruros metálicos, ¿sí? Es decir, hidrógeno unido a un metal. En el caso de todos los demás compuestos que forma el hidrógeno, siempre va a estar utilizando el más 1 en lugar del menos 1. El oxígeno, como siempre, menos 2. Y tengo algo similar, ¿sí? 2 por más 1 más 2, 4 por menos 2, menos 8. Esto tiene que sumar 0, así que el azufre sí o sí tiene que estar utilizando el más 6, porque 2 más 6, 8, menos 8, 0. ¿Sí? De esa manera entonces determinamos esos números de oxidación. Tenemos el tercer reactivo. El tercer reactivo, ¿qué tipo de compuesto es? Es un oxosal, ¿sí? Y acá es donde se complica un poquito. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar una característica de los oxoaniones. ¿Recuerdan cuál es la carga de los oxoaniones que forma el azufre? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Qué tipo de oxoanión eran los que formaban el azufre? Monovalente, divalente, trivalente. Bueno, son siempre bivalentes, es decir, SO4 siempre va a ser SO4 2 menos, ¿sí? SO4, SO3, lo que sea, cualquier oxoanión formado por el azufre, siempre va a tener dos negativos, ¿sí? De esta manera, ¿qué puedo determinar yo? Puedo determinar que el hierro sí o sí está utilizando más 2, porque recuerden, si no me equivoco, el hierro puede ser más 2 o más 3, ¿sí? Bueno, en este caso no hay duda de que está usando el más 2, ¿sí? Pero bueno, sí o sí me tengo que, me tengo que fijar en la otra parte del compuesto para poder determinar qué número de oxidación está utilizando el hierro. ¿Está? De nuevo, más 2 menos 2, 0. Como eso se tiene que cumplir, determino que el hierro está utilizando el más 2 y no el más 3. Ahora lo que yo tengo que hacer es determinar el número de oxidación del azufre. El del oxígeno casi siempre, 99% de las veces, es el menos 2. Entonces yo tengo menos 2 por 4 es menos 8. ¿Sí? Ahora el azufre tiene que estar utilizando un número de oxidación de manera que al sumársele al menos 8 me dé como resultado menos 2. ¿Por qué? Porque esa es la suma de las cargas del SO4. El SO4 es siempre 2 menos. Entonces, ¿qué número de oxidación está utilizando el azufre?
más 6. ¿Por qué? Porque 4 por menos 2, menos 8, más 6, menos 2. ¿Sí? Tenemos entonces los números de oxidación de ese tercer reactivo. Ahora lo importante es poder determinar los números de oxidación de los productos para así poder comparar cómo varían los números de oxidación y fijarme quién se oxida y quién se reduce. Vamos con el primer producto, ¿sí? SO4, de nuevo, acá tenemos un oxosal, el oxoanión es el SO4, y el SO4 siempre es 2 menos, entonces menos 2. Pero yo tengo 3 de esos oxoaniones. 3 por menos 2, menos 6. Yo tengo 2 hierros, y el hierro tiene dos posibilidades. Puede estar utilizando el más 2 o puede estar utilizando el más 3. Si sí o sí me tiene que sumar 6, porque 6 menos 6 me da 0, el hierro sí o sí tiene que estar utilizando el número de oxidación más 3, porque más 3 por 2, 6, y 6 menos 6 es 0. De esta forma determinamos entonces el número de oxidación del hierro. Y vamos ahora con el del oxígeno y el del azufre. El oxígeno es un conocido, ¿sí? El oxígeno siempre menos 2. Ahora, 4 por menos 2, menos 8. ¿Qué número de oxidación está utilizando el azufre? Sí o sí tiene que estar utilizando el más 6, por la misma razón que antes, porque 4 por menos 2 es menos 8, más 6 me da menos 2, que es lo que me tiene que dar la suma de todos los números de oxidación dentro del oxoanión, ¿sí? Porque ese oxoanión siempre tiene esa carga. Bien, vamos con el siguiente producto. De nuevo, el cromo tiene más de un posible número de oxidación. Entonces, ¿yo cómo sé? No es como con el potasio, que yo ya de una sé que el potasio está utilizando el más 1. No, con el cromo es distinto. Con el cromo es más complicado porque nuevamente tiene más de un número de oxidación, de la misma manera que lo tenía el hierro. La única diferencia es que el cromo tiene 3 posibles números de oxidación, ¿sí? Uno más que el hierro, así que es más complicado todavía poder determinarlo. ¿A qué le tengo que prestar atención entonces? Le tengo que prestar atención al oxoanión, ¿sí? SO4 nuevamente, oxoanión del azufre, así que tiene que ser menos 2. 3 por menos 2, menos 6. O sea que el cromo sí o sí tiene que sumar 6, pero yo tengo 2 cromos, por lo tanto el cromo tiene que estar utilizando el más 3. 2 por más 3 más 6 menos 6, 0. Nuevamente, adentro del oxoanión, vamos a tener los mismos números de oxidación que antes. 4 por menos 2, menos 8, y el azufre tiene que estar utilizando el más 6. Vamos con el agua, siempre es igual en el agua, el oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1. Y vamos con el último, potasio más 1. ¿Sí? Pero yo tengo 2 potasios, 2 por más 1, más 2. Oxígeno siempre menos 2, 4 por menos 2 es menos 8, todo esto me tiene que sumar 0, así que el azufre acá, ¿qué número de oxidación tiene que estar utilizando? Sí o sí tiene que utilizar el más 6, ¿sí? 2 más 6, 8, menos 8, 0. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Qué es lo siguiente que se desprende de este primer paso? Es lo que les dije antes. ¿Por qué yo me pongo a fijarme cuál es el número de oxidación de cada uno? Bueno, yo me fijo esto porque quiero determinar quién se oxida y quién se reduce. Y esa es, digamos, la segunda parte dentro del primer paso a la hora de balancear reacciones por este método. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer entonces? Determinar esto. En verde voy a marcar al que se oxida y en violeta al que se reduce. Díganme, mirando los números de oxidación, ¿quién se está oxidando? De los reactivos, ¿sí? ¿Quién se oxida? ¿Quién aumenta su número de oxidación al pasar de reactivo a producto? Vamos viendo uno a uno, ¿sí? Miremos el potasio primero. El potasio en reactivo está utilizando el más 1 y en producto también está utilizando el más 1, por lo tanto ni se oxida ni se reduce. Vamos con el cromo. El cromo está utilizando el más 6 en reactivo y está utilizando el más 3 en producto. ¿Qué es lo que le está pasando al cromo?
¿Qué es lo que le está pasando al cromo? Si pasa de +6 a +3. ¿Se está oxidando o se está reduciendo? Se reduce, ¿sí? Siempre hagan esa relación de baja el número de oxidación, reduce el número de oxidación, entonces ese se está reduciendo. Bien, no me acuerdo con qué color dije que lo iba a marcar, pero lo voy a marcar en violeta. Acá se está reduciendo, pasa de +6 a +3. Bien, determinemos ahora quién se oxida. El oxígeno, -2 en reactivo, -2 en reactivo, -2 en reactivo, -2 en producto, -2 en producto, -2, -2. Ni se oxida ni se reduce. Obviamente no se va a reducir porque ya encontramos al que se reduce, así que ahora sí o sí estamos buscando al que se oxida. Recuerden que para que uno exista sí o sí tiene que existir el otro. Yo no puedo tener a alguien que se reduce y no tener a nadie que se oxide, ¿sí? Siempre van de la mano. Bien, vamos con el azufre. +6, +6, +6, +6 y +6. Al azufre no le pasa absolutamente nada, ¿sí? No cambia su número de oxidación. El hidrógeno tampoco, el hidrógeno tengo +1 y +1 acá. ¿Quién me queda? Última posibilidad, el hierro, ¿sí? Si el hierro no es el que se oxida, entonces hay algo mal. Acá tiene +2 y acá tiene +3, ¿sí? ¿Qué es lo que le está pasando? Se está oxidando, su número de oxidación aumenta, ¿sí? Así que el hierro 2 más se está oxidando a hierro 3 más, ¿sí? Listo el primer paso, llevó bastante tiempo, ¿sí? Pero es importante que esto lo hagan bien, porque si no, el resto del ejercicio va a estar mal, ¿sí? Sí o sí. Fundamental poder acomodar bien los números de oxidación. Bueno, paso número 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el paso número 2? En el caso de encontrarnos en medio ácido, lo que tenemos que hacer es disociar sales y ácidos, ¿sí? Paso número 2, entonces, disociar sales y ácidos. Y acá está tal vez la complejidad extra que tiene este ejercicio, que es de final, en comparación a otros ejercicios que son de parcial. ¿Cuál es la complicación? Bueno, que todo lo que yo tengo acá se disocia. Esto es una sal, lo disocio. Ácido, lo disocio. Sal, lo disocio. Sal, lo disocio. Sal, lo disocio. Sal, lo disocio. Lo único que no voy a disociar es el agua, ¿sí? Pero fíjense, estos son esos detalles que tal vez pueden llevar un poco más de tiempo, pueden ser un poco más complicados, ¿sí? Bien, vamos a disociar entonces todo eso que yo marqué en naranja. ¿Por qué? Porque son sales, todas menos este, que es un ácido, y también lo tengo que disociar porque me encuentro en medio ácido. Bien, para disociarlo siempre recordemos los números de oxidación que están utilizando, ¿sí? El potasio, por ejemplo, está utilizando el +1. ¿Qué ion forma el potasio? Forma el potasio más, pero fíjense que yo tengo 2 potasios, así que 2 potasio más. Después voy a tener la otra parte de esa oxosal, que es el cromo 2 oxígeno 7, ¿sí? Cromo 2 oxígeno 7, que ¿qué carga va a tener? 2 menos. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy escribiendo es el oxoanión sin tener en cuenta las dos cargas positivas que le estaba dando el potasio, ¿sí? Entonces el oxoanión sí o sí va a ser divalente, porque yo le tuve que poner 2 potasios para que sume 0, por lo tanto es un oxoanión divalente. Bien, los ácidos, como ustedes ya vieron, todo lo que es ácido base, saben cómo se disocian, ¿sí? Más allá de que, y ojo con esto, los ácidos son moléculas, ¿sí? No son compuestos iónicos, en agua tienen un comportamiento similar al que tiene una sal. ¿Por qué? Porque se disocian de la siguiente forma. Por un lado, protón, y por otro lado, el resto del ácido, que en este caso es SO4. Ahora, ¿qué carga va a tener cada uno? Bueno, el protón es siempre hidrógeno más. Fíjense que este es un ácido diprótico, por lo tanto, tengo 2 protones, y el SO4, como ya sabemos, es 2 menos, ¿sí? Así que lo disocio de esa manera. Vamos a disociar la siguiente sal, que fíjense que nosotros habíamos determinado que el hierro estaba utilizando número de oxidación +2, por lo tanto, el catión de esa sal es hierro 2 más, y el oxoanión de esa sal es SO4 2 menos.
Bien, ya disociamos todo lo que son los reactivos. Vamos a pasar ahora a los productos. De nuevo, fíjense que yo me tengo que estar fijando constantemente qué número de oxidación determiné que tiene cada uno. Por ejemplo, el hierro acá está utilizando número de oxidación más 3, por lo tanto el catión va a ser hierro 3 más. Y fíjense que yo tengo dos de estos hierros 3 más. Por otro lado, el resto de la oxosal, es decir, el oxoanión, es el SO4 2-, y yo tengo 3 de ese SO4 2-, ¿sí? 3 de esos oxoaniones por cada oxosal. El siguiente, el cromo, está utilizando el número de oxidación más 3, por lo tanto el catión va a ser cromo 3 más, y yo tengo 2 de estos cromos. Por otro lado, tengo el SO4 2-, y tengo 3 de esos oxoaniones. El agua no la disocio, zafamos por 1, y por último voy a disociar esa última oxosal, ¿sí? Que tengo 2 potasios, que ya sabemos cuál es el catión que forma, y por otro lado tengo una de estas oxoaniones, ¿sí? El SO4 2-. Bien, paso 2, listo, ¿sí? Les voy a marcar, fíjense, a esto me refiero con complicaciones que pueden aparecer en el final. Es una reacción larguísima, ¿sí? Tengo un montón de iones, podría ser muy fácil confundirse. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Les voy a marcar en este paso número 2 quién se oxida y quién se reduce. De nuevo, ¿sí? Para no perdernos. El hierro 2 más pasa a hierro 3 más, ¿sí? Se oxida. Ya lo habíamos dicho antes, pero se los vuelvo a marcar. Después, el cromo más 6, ¿que en qué forma está? ¿Está como cromo 6 más? No, porque no forma un catión, sino que está como parte de ese oxoanión. Se reduce a cromo 3 más, que en este caso sí está como un catión. ¿Sí? Entonces, esos son los pares de óxido de reducción que a mí me van a interesar. ¿Por qué? Porque en el siguiente paso yo voy a tener que escribir las semireacciones o semiecuaciones, como las conozcan, de oxidación y de reducción, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante poder determinar quién se oxida y quién se reduce, y además en qué forma. ¿Por qué? Porque de ahora en más yo al que se reduce y al que se oxida lo voy a volver a escribir, pero con esta forma. Es decir, no lo voy a escribir como toda la oxosal, sino que lo voy a escribir solamente como el oxoanión. De la misma forma, el hierro, por ejemplo, lo voy a escribir de ahora en más como hierro 2 más, no lo voy a volver a escribir dentro de la oxosal, ¿sí? Entonces, también es muy importante el paso número 2, poder disociar correctamente todo. Y hay una duda muy común que es, ¿qué hago con los coeficientes estequiométricos? ¿Le doy bola a este 2? ¿No le doy bola? ¿Qué hago con eso? Miren, lo correcto es escribirlo cuando nosotros armamos la reacción disociada, ¿sí? Es decir, cuando nosotros llevamos a cabo el paso número 2, lo correcto es escribir esos coeficientes estequiométricos, ¿sí? Pero de ahora en más, cuando yo arme la ecuación de oxidación y la ecuación de reducción, yo voy a escribir solamente los agentes así como están, ¿sí? O sea, no voy a escribir 2 hierro 3 más, voy a escribir directamente hierro 3 más. ¿Por qué? Porque recuerden que el objetivo de todo esto es balancearlo y es encontrar nuevos coeficientes estequiométricos. Por lo tanto, voy a ignorar los coeficientes estequiométricos que acabo de encontrar, porque yo todavía no balanceé nada, ¿sí? Así que recuerden eso, porque esta es otra trampita que tiene este ejercicio por ser de final, y es la que vamos a ver ahora cuando pase a el paso número 3, que como les dije, es escribir las semiecuaciones de oxidación, lo voy a escribir por acá, y de reducción, que lo voy a escribir por ahí. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, paso entonces ahora sí a escribir la ecuación de oxidación. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, ya sé que el hierro 2 más pasa, se oxida, a hierro 3 más. Y fíjense, este es el error que yo les decía que es muy común. Es muy común ver que como el hierro 3 más tiene un 2 acá,
nosotros le ponemos un 2 acá y arrastramos ese error hasta el final del ejercicio y nos da cualquier cosa, ¿sí? Es muy común ese error. ¿Y por qué esto está mal? Bueno, esto está mal, ¿sí? Este 2 acá está mal, porque no está balanceada en mi ecuación de esta forma. No tengo un balance de masa. Recuerden que cuando uno se pone a hacer la mi ecuación de oxidación y la de reducción, tiene que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, el balance de masa, es decir, tenemos que fijarnos de tener el mismo número de hierro, en este caso de un lado, que del otro. Si yo acá le pongo un 2, lo que estoy diciendo es que tengo 2 hierros de un lado y un hierro del otro, es decir, no tengo bien hecho el balance de masa. ¿Cuál es un correcto balance de masa? Este, un hierro de un lado, un hierro del otro, ¿sí? Entonces, por eso les digo que estos coeficientes los tenemos que ignorar, ¿sí? No les tenemos que dar bola. Hacemos de cuenta que no están y hacemos todo de nuevo, la balanceamos desde cero, ignorando esos coeficientes. Entonces, primer paso en este armado de mi ecuación de oxidación y de reducción, balance de masa. Obviamente hago el balance de masa sin tener en cuenta aquellas especies que tengan oxígeno. En esta mi ecuación no hay problema porque ni el hierro 2 más ni el hierro 3 más tienen oxígeno. Pero si yo tuviese oxígeno, esos oxígenos no los tengo que balancear por ahora. De eso me voy a ocupar en el paso número 4, ¿sí? En este caso tengo hierro-hierro, así que hago un balance de masa tranqui. Paso número 2, dentro de este paso 3 del balanceo, lo que tengo que hacer es agregar los electrones que están en juego en esta reacción, es decir, los electrones que se están intercambiando, el hierro 2 más con el hierro 3 más, o que están ganando o que están perdiendo, ahora lo vamos a determinar, siempre a la derecha, siempre del lado de los productos cuando uno está haciendo la oxidación, ¿sí? Entonces, ¿qué variación, o sea, cuántos electrones están en juego en el caso de esta reacción de oxidación, en el caso de esta mi ecuación de oxidación? ¿Cuántos electrones están en juego? Si el hierro pasa de hierro 2 más a hierro 3 más, ¿cuántos electrones están en juego? 1, ¿sí? Porque el hierro 2 más lo que está haciendo es perder un electrón para transformarse en hierro 3 más. Y como pierdo un electrón, este electrón lo agrego del lado de los productos, ¿sí? Cosa importantísima es el orden que yo les acabo de marcar. Primero hago un balance de masa, es decir, primero me fijo que tenga lo mismo de un lado y del otro. Y después, recién después de hacer eso, hago el análisis electrónico, ¿sí? Me fijo cuántos electrones están en juego, no antes, porque les va a dar mal en algunos casos. En otros casos de casualidad les va a dar bien, ¿sí? Pero siempre primero el balance de masa. Bien, listo, esta es mi ecuación, ¿sí? Esta es mi ecuación, ya está perfecta porque tengo balance de masa y balance electrónico. Hice las dos cosas que tenía que hacer. Y está completamente balanceada. ¿Por qué? Porque no tiene la complicación extra de tener algún oxígeno metido en algún lado que me complica la vida, cosa que no va a pasar en el caso de la reducción. En el caso de la reducción, que es el que vamos a resolver ahora, sí tengo ese problema. El problema que tengo en el caso de la reducción es que yo paso de cromo 2, oxígeno 7, 2 menos, a cromo 3 más. Fíjense cómo nuevamente ignoro ese coeficiente y después lo balanceo por mi cuenta. Después me fijo si está bien ese coeficiente o no está bien, ¿sí? Pero para ahorrarme problemas, directamente lo elimino y lo balanceo desde cero. Entonces, tengo mi ecuación de reducción. Primer paso en mi ecuación de reducción, ¿cuál era? Balance de masa, ¿sí? Balance de masa teniendo en cuenta todo menos los oxígenos. Es decir, cuando yo hago este balance de masa en el paso 3, no me tengo que fijar que acá tengo 7 oxígenos y que acá tengo 0 oxígenos. No me voy a fijar eso porque de eso me voy a ocupar más adelante. Lo que tengo que ver ahora es el cromo, es todo lo que no es el oxígeno, ¿sí? En el caso del cromo yo tengo un cromo de este lado y dos cromos de este lado. Por lo tanto, para hacer un balance de masa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregar un 2 de este lado. Agregar un 2 adelante del cromo. De esta forma tengo dos cromos de un lado y dos cromos del otro lado, ¿sí?
Siguiente paso, una vez que hice el balance de masa sin tener en cuenta los oxígenos, lo que tengo que hacer es determinar cuántos electrones están en juego. Y para eso vamos a recordar cuál es el número de oxidación que está utilizando el cromo. Fíjense, el cromo está utilizando el +6. Paso entonces de cromo +6 a cromo +3. Pero, guarda con esto, yo tengo 2 cromos de un lado y 2 cromos del otro, cosa que tengo que tener en cuenta. No es que un cromo +6 pasa a cromo +3, sino que 2 cromos +6 pasan a 2 cromo +3. Por lo tanto, ¿cuántos electrones tenemos en juego en este caso? Paso de +6 a +3 2 veces. ¿Cuántos electrones hay en juego ahí? Lo vamos contando de a poco. De un cromo +6 a un cromo +3, ahí tengo 3 electrones en juego. Y del otro cromo +6 al otro cromo +3, tengo otros 3 electrones en juego. Por lo tanto, como me dice Ara, como me dice Cintia, los electrones intercambiados, los electrones que están en juego, son 6. ¿Sí? Y en el caso de la reducción, esos electrones siempre los agrego del lado de los reactivos. ¿Sí? En el caso de la oxidación los agregué del lado de los productos y en el caso de los reactivos, de la reducción, perdón, los agrego siempre del lado de los reactivos. ¿Por qué? Porque el cromo +6, o los 2 cromos +6, mejor dicho, están acaparando, están recibiendo 6 electrones para transformarse en cromo +3. Por lo tanto, esos 6 electrones son reactivos, por decirlo de alguna manera. Por eso lo pongo de ese lado. ¿Sí? En el otro caso, en el caso de la oxidación, como los electrones los estaba liberando el reactivo para transformarse en el producto, entonces van a ser parte del producto. Si no lo quieren pensar de esa forma, directamente recuerden, oxidación, electrones a la derecha, reducción, electrones a la izquierda, y listo. ¿Sí? No se compliquen de más con eso tampoco. Bien, yo les pregunto, ¿la de mi ecuación de reducción está balanceada? ¿Está balanceada? No, no está balanceada. Está todo lo balanceada que la puedo balancear en el paso número 3, pero me falta algo. Me falta balancear los oxígenos, ¿sí? Porque eso, más allá que yo antes no le presté atención, es cierto que tengo 7 oxígenos acá y que acá no tengo ningún oxígeno, y eso es un problema, ¿sí? De hecho, si esto no existiese, si yo no tuviese estos 7 oxígenos del lado izquierdo y ningún oxígeno del lado derecho, esta reacción se balancearía de una forma súper sencilla. No necesitaría ni utilizar el método ion-electrón. Necesito utilizarlo justamente porque tengo estos oxígenos metidos ahí que me molestan y no me permiten balancear la reacción de una forma más sencilla. ¿Sí? Entonces, voy a pasar al paso número 4. ¿Sí? Y el paso número 4 es justamente esto, el balanceo de los oxígenos. El paso 4, ¿lo voy a aplicar sobre mi ecuación de oxidación y sobre la de reducción? No, lo voy a aplicar solo sobre la de reducción, porque la de oxidación no tiene oxígenos, no hay ningún oxígeno que yo tenga que balancear en la de oxidación, por lo tanto me concentro 100% en la de reducción y de hecho voy a volver a copiarla para hacerlo bien prolijo y que se entienda bien qué es lo que vamos a hacer en el paso número 4. Se está por cortar, vuelvan a conectarse que nos quedan 2 reuniones más. Yo mientras me pongo a copiar esto. Tenemos entonces que balancear los oxígenos. Y acá esta es una diferencia muy, muy importante entre balancear en medio ácido y balancear en medio básico. ¿Sí? ¿Cuál es esta diferencia? Bueno, en el paso número 4, ¿sí? Cuando balanceo los oxígenos, en medio ácido, siempre tengo que agregar agua donde tengo menos oxígeno y agregar protones, es decir, hidrógeno más, donde tengo más oxígenos. Entonces, determinemos primero cuál es el lado con menos oxígeno y el lado con más oxígenos. Evidentemente, el lado con más oxígenos es el lado de los reactivos y el lado con menos oxígenos es el lado de los productos. De hecho, tengo 0 oxígenos del lado de los productos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Agregar agua donde hay menos oxígeno. Voy a agregar agua por acá. Y voy a agregar protones del otro lado.
agrego protones del otro lado, del lado donde tengo más oxígeno. ¿Cuántos protones y cuántas aguas tengo que agregar? Todas las necesarias como para que los oxígenos estén balanceados, ¿sí? Fíjense, por molécula de agua tengo un oxígeno, tengo este solo oxigenito de acá. Acá tengo 7 oxígenos. Por lo tanto, ¿cuántas aguas voy a tener que poner para que se balanceen los oxígenos? Y voy a tener que poner 7 aguas, porque 7 por cada oxígeno me genera 7 oxígenos del lado de los productos, balanceado entonces con los 7 oxígenos del lado de los reactivos. ¿Cuál es el problema que se me presenta ahora? Que yo de este lado estoy teniendo 14 hidrógenos. Y del otro lado, del lado de los reactivos, estoy teniendo solo un hidrógeno. ¿Qué es lo último que me falta hacer entonces? Balancear los hidrógenos. ¿Qué coeficiente le tengo que poner al protón? El necesario para que se balanceen los hidrógenos. Si tengo 14 del lado de los productos, tengo que poner 14 acá para tener 14 del lado de los reactivos. Y de esta manera tengo balanceado el cromo, tengo balanceados los oxígenos y tengo balanceados los hidrógenos de un lado y del otro de la flecha de reacción, es decir, tanto en reactivo como en producto. ¿Sí? Y listo. Este es el paso más difícil de todos. No sé si es el más difícil. Hay gente a la que le cuesta mucho el último paso, que es el de acomodar los coeficientes estequiométricos. Pero este suele ser un paso bastante confuso y fíjense que fue muy simple, ¿sí? De nuevo, esto lo voy a hacer solo sobre la reducción en este caso. ¿Por qué? Porque en oxidación no tengo oxígeno, ¿sí? No tengo oxígeno ni en reactivo ni en producto. Ojo, puede pasar a veces que tenga oxígenos en mi ecuación de oxidación y no los tenga en la de reducción, o puede pasar que los tenga en ambas. Ese es el peor caso de todos, ¿sí? El caso en el cual yo tengo oxígeno en mi ecuación de oxidación y oxígeno en mi ecuación de reducción. Eso es lo peor que me puede pasar porque tengo que hacer esto por duplicado, ¿sí? Y se complica bastante. Bien, pasamos a el número 5. Nos queda 5, 6, 7 y terminamos. El paso número 5 a veces se hace y a veces no se hace. En este caso lo vamos a hacer, es necesario hacerlo. El paso 5 es multiplicar en mi ecuación que sea necesaria para buscar electroneutralidad. ¿Qué es la electroneutralidad? Tener mismo número de electrones en ambas hemiecuaciones. Fíjense, en la hemiecuación de oxidación yo tengo un solo electrón y en la hemiecuación de reducción tengo 6 electrones. ¿Estoy en una situación electrónicamente neutra? No. Tengo que buscar entonces la electroneutralidad. Y esto lo voy a conseguir multiplicando ambas hemiecuaciones, o solo una, o la de oxidación o la de reducción, depende cuál sea la situación, lo que yo necesite, por un número que haga que el número de electrones termine siendo igual entre la de oxidación y la de reducción. ¿Cómo voy a conseguir esto en este caso? Bueno, la de reducción, aclaración, antes de seguir con esto, esta hemiecuación de reducción no me sirve más, no la quiero ver más a esa hemiecuación de reducción. Ahora fue reemplazada por esta. A partir de ahora voy a utilizar la que está balanceada. La anterior me olvido, no la uso nunca más. Entonces, tengo 6 electrones en la de reducción, un electrón en la de oxidación. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que tengan el mismo número de electrones? Es decir, ¿qué tengo que hacer para que cada una tenga 6? Bueno, tengo que agarrarla en mi ecuación de oxidación, que es hierro 2+, hierro 3+, más un electrón, y la tengo que multiplicar por un número que haga que tenga una situación electrónicamente neutra, es decir, la voy a multiplicar por 6. Y simplemente lo que tengo que hacer es multiplicar todos los coeficientes por 6, ¿sí? 6 por 1, que es el coeficiente del hierro 2+, me da 6 hierro 2+. 6 por 1, que es el coeficiente del hierro 3+, 6 hierro 3+. Y 6 por 1, que es el electrón, me da 6 electrones. ¿Qué es lo que conseguí ahora? Bueno, conseguí electroneutralidad. La de reducción tiene 6 electrones
y la de oxidación también tiene 6 electrones. Y de nuevo lo que les dije antes, denme un segundo. Lo mismo que les dije antes con la de reducción. Ahora, esta en mi ecuación no la voy a utilizar más, ¿sí? Ahora la que voy a utilizar es esta. Esas son las dos semiecuaciones que voy a utilizar, la de reducción y la de oxidación. Y con esto termina el paso 5, porque fíjense que a la de mi ecuación de reducción no le tengo que hacer nada, ya tengo 6 electrones en cada una. Por lo tanto, voy a pasar ahora al paso número 6. En el paso número 6 lo que tengo que hacer es sumar las semiecuaciones y obtener de esta forma la reacción global. Es decir, tengo que sumar reactivo con reactivo y tengo que sumar producto con producto. ¿Sí? Vamos a hacer eso entonces. Reactivos de mi ecuación de reducción son 14 protones, este oxoanión y sus electrones. Reactivos de mi ecuación de oxidación son solamente, o es solamente, mejor dicho, los 6 hierro 2 más. Paso ahora a los productos. Los productos de la de reducción son 2 cromo 3 más 7 agua, y los de la de oxidación son 6 hierro 3 más 6 electrones. De esta forma tengo entonces sumadas las dos y obtuve la reacción global, ¿sí? Última cosa que tengo que hacer dentro del paso 6 es cancelar lo que se repita, ¿sí? Cancelo todo lo que se repita de un lado y del otro. Lo cancelo cuando es exactamente igual, ¿sí? Pero si no es exactamente igual, tengo más de uno y menos de otro, ahí lo que tengo que hacer es sumar, restar, etcétera, lo que sea necesario. En este caso, lo único que se repite de un lado y del otro de la flecha de reacción son los electrones. Por lo tanto, estos 6 electrones se me van con estos 6 electrones. Esa es la razón por la cual yo lo que hice fue buscar electroneutralidad, para en este paso poder cancelar los electrones. Y nada más se repite. Ojo con esto, que también suele ser un error muy común. Hierro 2 más no es lo mismo que hierro 3 más. No lo puedo cancelar, ¿sí? No puedo decir que se repite de un lado y del otro. Así que no lo cancelo. Lo único que cancelo son esos 6 electrones, porque es lo único igual de un lado y del otro, ¿sí? Lo único que se repite. Y ahora que terminé con el paso 6, voy a el paso 7. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Vamos a agregar los coeficientes estequiométricos que correspondan. Cosas importantes a tener en cuenta en estos casos son, en primer lugar, si yo tengo un ácido, cosa que ya dijimos que tenemos, ¿sí? Si yo tengo un ácido, el coeficiente estequiométrico de ese ácido va a estar determinado por el coeficiente estequiométrico de los protones que hayamos obtenido haciendo todo este balanceo, y por otro lado, por qué tipo de ácido sea. Y cuando digo qué tipo de ácido me refiero a, ¿es monoprótico, es diprótico, es triprótico? ¿Cómo es este ácido? ¿Sí? Bien, tengo que tener en cuenta esas cosas. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es que el coeficiente estequiométrico de cada uno de los reactivos y de los productos siempre va a estar determinado por la parte de ese compuesto que haya participado de redox. Por ejemplo, si uno se pone a mirar esta primera oxosal, ¿quién va a determinar su coeficiente estequiométrico? Bueno, su coeficiente estequiométrico lo va a determinar la parte de esa oxosal que haya participado de redox. ¿Qué parte es? Esto. El oxoanión de esta oxosal participó en redox, por lo tanto, va a determinar el coeficiente estequiométrico de toda la oxosal. El potasio no participó en redox, por lo tanto, no me va a determinar absolutamente nada, ¿sí? Esta otra oxosal lo mismo. ¿Quién determina su coeficiente estequiométrico? Bueno, ¿qué parte de esta oxosal participa de redox? ¿El SO4 participa de redox? No, lo que participa de redox es el hierro 2 más. Esta parte entonces va a determinar su coeficiente estequiométrico. Y así sucesivamente con cada uno. ¿Sí? El paso 7, el objetivo es
terminar de balancear. Es justamente acá es donde culmina todo el ejercicio, porque acordate que lo que tenemos que hacer nosotros es balancear, es decir, encontrar coeficientes estequiométricos, ¿sí? Por lo tanto, es exactamente eso lo que vamos a hacer ahora. Agregar los coeficientes estequiométricos basándonos en lo que obtuvimos en el paso anterior, en realidad basándonos en lo que obtuvimos a lo largo de todo el ejercicio, ¿sí? Y vamos a agregarle los coeficientes estequiométricos que correspondan. De esta forma nos vamos a asegurar de que la reacción va a quedar balanceada, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, porque a veces esa es otra cosa muy normal, que es que uno después de tantos pasos ya se olvida qué es lo que tenía que hacer, de qué se trataba este ejercicio, qué es lo que tenía que hacer. O mismo si lo hacen medio en piloto automático, que se acuerdan de memoria los pasos y listo, llega un punto en el que dicen, bueno, ¿y dónde termina esto? ¿Qué es lo que había que hacer? Hay que balancear, para eso hicimos todo esto, ¿sí? ¿Y cómo balanceamos? Como les expliqué recién, basándonos en la parte de cada compuesto que participó de redox, ¿sí? Entonces, vamos con el primero. En el caso de esa primera oxosal, como les dije, va a estar determinado su coeficiente estequiométrico por el coeficiente estequiométrico de este oxoanión, que como vemos es un 1, ¿sí? Después de hacer todo el análisis, después de hacer todo el balanceo, vemos que es 1 su coeficiente estequiométrico, por lo tanto el coeficiente estequiométrico de esta oxosal va a ser 1. ¿Qué es lo que pasa con el ácido? Dos cosas había que tener en cuenta, recuerden. Es diprótico, es decir, tiene 2 protones por cada ácido. Y yo acá tengo 14 protones. Por lo tanto, díganme ustedes, ¿cuál va a ser el coeficiente estequiométrico de este ácido? Si es diprótico, es decir, consume 2 protones por molécula, y yo tengo como coeficiente estequiométrico del protón en el paso 6 el 14. ¿Cuál va a ser el coeficiente estequiométrico del ácido? Se puede hacer una comparación muy sencilla para pensarlo más fácilmente si es que no les termina de cerrar. Este ácido que yo acabo de escribir acá, perfecto, Jazmín. Este ácido que yo acabo de escribir acá, el ácido clorhídrico, es un ácido monoprótico, ¿sí? Es decir, si yo tengo 14 protones, yo sé que voy a tener 14 de ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque por cada ácido tengo un protón, ¿sí? Ahora, en este caso, tengo 2 protones por cada ácido. Por lo tanto, yo no puedo poner de coeficiente estequiométrico 14. ¿Por qué? Porque en este caso yo estaría diciendo que tengo 2 por 14, 28 protones. Y no es cierto, yo en total tengo 14 protones. Por lo tanto, ¿cuál va a ser su coeficiente? El 7, porque 2 por 7 me da 14. ¿Sí? Y si fuese triprótico, pasaría algo similar. En este caso no podría ser porque nada, no hay ningún entero que multiplicado por 2, que multiplicado por 3, perdón, me dé 14. Pero podría pasar que yo tengo un ácido triprótico y tengo que hacer el mismo tipo de análisis, ¿sí? Tengo que repartir los protones. Lo mismo si tengo más de un ácido. Pasa exactamente igual. Si tengo más de un ácido, tengo que repartirlo entre todos los ácidos presentes, ¿sí? Bien, listo con el ácido. Pasamos a la siguiente oxosal. ¿Quién determina el coeficiente estequiométrico de esta oxosal? El coeficiente estequiométrico del hierro 2+, que como estamos viendo es un 6, por lo tanto le va un 6 acá. Nuevamente por lo mismo, yo tengo un hierro por cada oxosal. Entonces, si el coeficiente es 6 del hierro, acá el coeficiente también va a ser 6. ¿Sí? Listos los reactivos, vamos a pasar al lado de los productos. ¿Quién determina? Fíjense que no está ordenado, no importa que acá no esté ordenado, siempre y cuando esto sí esté ordenado, ¿sí? La respuesta ordenada tiene que estar en el paso número 7. Este primer producto, ¿qué parte de esta oxosal participa de redox? El hierro, ¿sí? El hierro es quien participa de redox. ¿Y qué coeficiente tiene el hierro? Bueno, hierro 3+, tiene un coeficiente 6, pero guarda. ¿Por qué? Porque yo tengo 2 hierros por cada oxosal, ¿sí? Entonces, ¿yo puedo poner un 6 acá? No, porque eso me quedaría 2 por 6, 12 hierros. Y yo no tengo 12 hierros, yo tengo 6. Por lo tanto, el coeficiente tiene que ser 3, ¿sí?
porque 2 por 3 me da 6, que son exactamente los 6 hierro 3 más que me dio como respuesta todo este balanceo que yo acabo de hacer. ¿Sí? Exactamente. Bien, siguiente. En este, a ver. Ah, bueno, tiene una complejidad más este ejercicio. Bien, me alegra de haberlo hecho porque tiene un problema al final, ustedes me dirán cuando terminemos. Y nada, está bueno porque se suele pasar por alto. Bien, vamos con la siguiente, antes de meternos en el problema. Esa oxosal, su coeficiente estequiométrico va a estar determinado por el cromo, porque el cromo es el que participa de la redox. El SO4 no participa de la redox, por lo tanto no influye para nada. ¿Y qué coeficiente estequiométrico tiene el cromo 3+? Bueno, el cromo 3+ tiene coeficiente estequiométrico 2. Entonces yo les pregunto, ¿qué coeficiente estequiométrico le tengo que poner a esta oxosal? ¿Sí? El cromo tiene como coeficiente el 2. Un 1, Cintia, perfecto. Perfecto. Un 1, ¿sí? ¿Por qué un 1? Porque yo tengo 2 cromos por cada oxosal. Por lo tanto, si yo me confundo y pongo un 2 acá, simplemente porque acá le vi un 2, ¿qué va a estar pasando? Voy a estar diciendo que tengo 2 por 2, 4 cromos, y es mentira, no tengo 4 cromos, tengo 2 cromos. Entonces, tiene que ser, como bien me dijeron, un 1 el coeficiente, un 1, ahí está, el coeficiente de esta oxosal. Pasamos al agua, fácil. ¿Sí? En el agua simplemente tengo que mirar qué número tiene acá el agua y se lo pongo. ¿Sí? No hay demasiada discusión, ¿por qué? Porque como el agua no lo disocio, no se suele complicar. ¿Sí? 7 entonces para el agua, y acá viene el problema que les estaba contando antes. ¿Qué coeficiente estequiométrico le pongo a esto? Díganme, ¿qué coeficiente le pongo a esa última oxosal? O, ¿cómo sé qué coeficiente le tengo que poner? Mariano me dice 1. Bueno, a ver, pongámosle un 1, a ver qué pasa. Se lo voy a poner de otro color para llamar un poco la atención. Si yo pongo un 1, en primer lugar me tengo que preguntar, ¿en qué me baso para ponerle un 1? ¿Me baso en algo que yo vi en el renglón anterior? No, no, eso seguro. No me baso en nada que haya visto en el renglón anterior. ¿Por qué? Porque en como estoy con la lengua trabada. En el renglón anterior no tengo ni potasio ni tengo SO4. No tengo ninguno de los dos en el renglón anterior. Por lo tanto, no saqué la información de ahí. Y si no saqué la información de ahí, ¿de dónde la voy a sacar? Bueno, del tanteo, a ojo, ¿sí? A ojo voy a determinar cuál es el coeficiente estequiométrico de esa oxosal. ¿Qué significa ojo? Bueno, le tengo que poner un coeficiente estequiométrico de manera que todo quede balanceado. Y tengo dos formas de asegurarme de esto. Por un lado, me puedo poner a contar los oxígenos, cosa que es un problemón, porque hay oxígeno por todos lados. Me puedo poner a contar los azufres, cosa que también es un problemón, porque tengo azufre por todos lados. Más fácil, me pongo a contar el potasio, ¿sí? ¿Y qué tengo que determinar? Bueno, me tengo que fijar si poniendo como coeficiente estequiométrico un 1, yo llego a tener el mismo número de potasio de un lado y del otro de la flecha de reacción. Bueno, fijémonos, tengo 2 potasios por cada oxosal, 2 por 1 son 2 potasios del lado de los productos, porque en ningún otro lugar tengo potasio, y del lado de los reactivos tengo 2 por 1, 2 potasios. Entonces, ese coeficiente está perfecto, ¿sí? El coeficiente que le tengo que poner es un 1, porque eso hace que esté todo balanceado. Si yo poniendo 1 hacía esta cuentita y no me daba, bueno, simplemente cambiaba de coeficiente estequiométrico y listo, ¿sí? Probaba con un 2, probaba con un 3, con lo que sea necesario. Bien, a la hora de dar la respuesta, lo que nos tenemos que asegurar es de estar dando la respuesta en orden.
Yo por eso cuando me puse a resolver el paso 7, lo que hice de entrada, ¿qué fue? Fue volver a copiar toda la reacción tal cual como estaba en el enunciado. ¿Por qué? Porque de esta manera me estoy asegurando que voy a responder todos los coeficientes en el orden en el que me los preguntaron, ¿sí? Es decir, yo cuando contesto tengo que hacerlo así. 1, 7, 6, 3, 1, 7, 1, ¿sí? Lo estoy respondiendo en orden, ¿está? Y listo, así termina este ejercicio. Ojo en serio con esto de responderlo en orden, porque si capaz ustedes cuando hacen el paso 7 al ácido, en vez de ponerlo acá, lo ponen acá, les cambia completamente la respuesta. Bueno, no completamente, pero les cambia, ¿sí? La respuesta va a ser así. Y si ustedes responden esto en vez de esto, está mal, ¿sí? Es una respuesta incorrecta. Tengan en cuenta que además, como es virtual lo que ustedes van a hacer, los profesores, lo negativo de que sea virtual justamente es que los profesores no pueden fijarse si ustedes hicieron un desarrollo correcto o no. Lo único que vale es la respuesta, bien o mal, ¿sí? Ellos no tienen forma de darse cuenta que ustedes hicieron todo bien, pero justo respondieron en un orden equivocado. Entonces, guarda con relajarse al final y decir, bueno, lo pongo de cualquier forma, no importa, ¿sí? Guarda con eso porque les puede costar todo el ejercicio. Recuerden que además de preguntarles esto de los coeficientes, ¿sí? O sea, el balanceo, les pueden preguntar, como les dije recién, quién se oxida, quién se reduce, quién es el agente reductor, quién es el agente oxidante, cuál es la forma reducida del agente reductor, o sea, pueden realmente hacer un trabalenguas de todo esto. Y hay otra cosa que les pueden preguntar, que la preguntaron el año pasado, y es cuál es la hemiecuación de oxidación. O sea, les piden solo hasta ahí, no les piden que resuelvan todo. Obvio que puede pasar que les pidan que resuelvan todo, pero también puede pasar que les digan, no, solamente dame la hemiecuación de oxidación. Y una duda muy común es, la hemiecuación de oxidación o la hemiecuación de reducción, la que sea, ¿en qué situación? ¿Balanceada, sin balancear, habiendo buscado la electroneutralidad, sin haber buscado la electroneutralidad? ¿En qué momento? Porque nosotros tenemos tres formas, digamos, de las hemiecuaciones. Hemiecuaciones en el paso 3, que es sin balancear, sin nada. Hemiecuaciones en el paso 4, que es con los oxígenos balanceados, y hemiecuaciones en el paso 5, que es habiendo encontrado la electroneutralidad, habiendo multiplicado por lo que haya que multiplicar para encontrar la electroneutralidad y todo eso. Bueno, ¿en qué momento de todo esto lo tengo que responder si es que me preguntan? Bueno, lo tienen que responder entre el paso 4 y el paso 5. Es decir, tienen que responderle a mi ecuación después de haberla balanceado, después de haber balanceado los oxígenos, de haber balanceado todo, pero antes de haberla multiplicado para encontrar la electroneutralidad. ¿Se entiende? ¿Cuándo? En el caso de que les pidan que respondan solamente de mi ecuaciones. Después de haberla balanceado completamente, es decir, después del paso 4, y antes del paso 5, antes de haber buscado la electroneutralidad. Se los repito mucho porque me lo preguntan siempre. Bien, quedan 10 minutos, vuelvan a conectarse para la última reunión, ¿sí? Vamos a arrancar, sí, vamos a arrancar con este ejercicio. Como ya les dije antes, en estos casos a mí me están aclarando que esto ocurre en medio básico. ¿Podrían no hacerlo? Sí, tranquilamente podrían no hacerlo. Y en ese caso yo lo que me tendría que fijar es si tengo hidróxidos presentes. Eso es lo que me va a determinar que yo esté en medio básico o no. Si tengo un hidróxido presente, que recuerden que los hidróxidos son metal más OH menos, ¿sí? Metal catiónico o H menos aniónico, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Entonces, ¿tengo presencia de hidróxido? Listo, estoy en medio básico. Y esto es importante por lo que les dije antes, porque los métodos de balanceo van a ser muy, no sé si muy, pero van a ser distintos en medio básico y en medio ácido. Los primeros dos pasos, no, el primer paso es exactamente el mismo. El primer paso, lo que tenemos que hacer es
En mi caso voy a volver a escribir la reacción y voy a determinar los números de oxidación de cada uno, igual que lo hicimos antes, ¿sí? Este ejercicio es el 22, bien, como te están diciendo por ahí. Es el 22 del compilado. Bien, vuelvo a copiar esto entonces. Perdón que estoy hablando medio bajito, pero estoy con un poco de dolor de garganta. Si no me escuchan, hago un esfuercito y hablo más fuerte, pero díganme cualquier cosa. Bien, vuelvo a copiar todo esto. Y lo que tengo que hacer es determinar entonces los números de oxidación, que lo vamos a hacer exactamente igual que antes, ¿sí? El sodio, buenísimo que tenga un sodio ahí, porque el sodio solo puede tener número de oxidación +1. El oxígeno, no me gusta decir que solo puede tener -2 porque es mentira, pero el 99% de las veces va a tener -2. 2 por -2, porque tengo 2 oxígenos, me dan -4. Todo esto me tiene que sumar 0. 1 menos 4 me da -3. Por lo tanto, para que todo esto sume 0, el nitrógeno tiene que estar utilizando el +3. ¿Sí? Listo el primer compuesto. El siguiente compuesto, potasio, también grupo número 1, igual que el sodio, número de oxidación entonces +1. El oxígeno -2, 4 por -2 es -8, todo esto me tiene que sumar 0. ¿Qué número de oxidación tiene que tener el manganeso para que 1 menos 8 más alguna otra cosa, que es justamente el número de oxidación del manganeso, me dé 0? Bueno, el manganeso tiene que estar utilizando el +7. 1 más 7, 8, menos 8, 0. El agua es fácil, siempre igual, +1 menos 2. El sodio, de nuevo, es buenísimo cuando nos aparecen oxosales o sales en general que tienen un metal que tiene un único número de oxidación. Eso es lo mejor que les puede pasar porque no hay que pensarlo demasiado. Ya con solo saber el sodio y sabiendo el oxígeno, que es casi siempre el -2, podemos determinar cualquier número de oxidación que esté utilizando el átomo que falta, ¿sí? Tenemos entonces 3 por -2, -6. ¿Qué número de oxidación está utilizando el nitrógeno entonces? El +5, porque 1 más 5 más 6, -6 me da 0. Y acá tengo -2, 2 por -2, -4, el manganeso está utilizando el +4. Y en el hidróxido, oxígeno -2, hidrógeno +1, potasio, bueno, no sé por qué escribí potasio ahí, potasio +1, de esta forma, ¿sí? Más fácil que el anterior me está resultando esto, no sé si es que ya lo estoy explicando más rápido porque ya entramos en calor con el anterior o qué, pero mucho más rápido ya determinamos todos los números de oxidación. Vamos a pasar ahora al paso número 2. Este paso ya es distinto a lo que hacíamos en medio ácido. ¿Por qué? Porque en medio ácido nosotros decíamos, en el paso 2 disociamos sales y ácidos. Ahora, como estoy en medio básico, obviamente no me voy a poner a disociar ácidos, porque no tengo ácidos, tengo bases. Por lo tanto, lo que voy a disociar son ácidos, perdón, sales y bases, ¿sí? Pero ahora que lo recuerdo, ya sé por qué hice tan rápido el paso número 1, y es porque me faltó algo. ¿Para qué hago yo todo esto? ¿Para qué marco los números de oxidación y todas esas cosas? Lo hago para poder determinar quién se oxida y quién se reduce. Así que antes de pasar a la disociación de las sales y las bases, vamos a determinar eso. ¿A quién le cambia el número de oxidación? Bueno, al nitrógeno le está cambiando el número de oxidación, ¿sí? Fíjense que pasa de +3 a +5. ¿Qué es lo que le está pasando al nitrógeno? Su número de oxidación aumenta, por lo tanto, se está oxidando. ¿Y quién se reduce? Bueno, el manganeso pasa de tener número de oxidación +7 a tener número de oxidación +4. ¿Qué es lo que le está pasando entonces al manganeso? Se está reduciendo, porque su número de oxidación baja, ¿sí? En los productos respecto a los reactivos. Y ahora les voy a preguntar algunas cosas que les pueden llegar a preguntar en el examen. ¿Quién es? Y contéstenme así, nada, es más fluido y más entretenido.
¿Quién es el agente oxidante? Pueden decirme la especie completa o pueden decirme solamente nitrógeno, solamente manganeso, como quieran, ¿sí? ¿Quién es el agente oxidante? Me dicen el nitrógeno, me dicen el manganeso, me dicen el manganeso. Bueno, el agente oxidante siempre es el que se reduce. Sí, ya sé, un quilombo. El agente oxidante siempre es el que se reduce. ¿Por qué? Porque ¿qué significa ser agente oxidante? Significa que genera la oxidación de otra especie. Eso es agente oxidante. Agente reductor es la especie que genera la reducción de otra especie. Entonces, como bien me dijeron, el manganeso, cuando se reduce, lo que hace es generar la oxidación del nitrógeno. Por lo tanto, el manganeso es el agente oxidante. ¿Y el agente reductor quién es? El nitrógeno. Porque el nitrógeno al oxidarse genera la reducción de otra especie. El nitrógeno al oxidarse genera la reducción del manganeso. Entonces, el que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Nivel 1 de dificultad fue eso. Pasemos al nivel 2. ¿Cuál es la forma oxidada del agente reductor? A ver, ¿cuál es la forma oxidada del agente reductor? Primero, ¿qué tenemos que pensar? ¿Quién es el agente reductor? Dijimos, el agente reductor es el nitrógeno, ¿sí? ¿Cuál es la forma oxidada? Bueno, tanto el agente reductor como el agente oxidante tienen forma oxidada y forma reducida, ¿sí? El que se oxida en este caso es el nitrógeno oxígeno 2, ¿sí? Se oxida a nitrógeno oxígeno 3, ¿sí? Pensémoslo ahí con la especie completa. La forma oxidada va a ser la forma que toma el nitrógeno luego de oxidarse, la forma que toma después de oxidarse. Entonces, ¿cuál es la forma oxidada? La forma oxidada es esta, el nitrógeno oxígeno 3, porque es la forma que toma luego, es la forma que toma después de la oxidación. ¿Y la forma reducida cuál es? La forma reducida es esta, porque es la forma que tiene previa a la oxidación. ¿Sí? Y con el agente oxidante, es decir, con el manganeso, podemos pensar exactamente lo mismo. Está por cortar, vuelvan a conectarse para la última reunión, ¿sí? Con el manganeso podemos pensar exactamente lo mismo. El manganeso se reduce, ¿sí? Esto, el manganeso oxígeno 4, se reduce a manganeso oxígeno 2. Si se reduce, esto que tenemos acá es la especie reducida, es la especie que yo obtengo después de reducirse. Y esta que tengo acá es la especie oxidada, porque es la especie previa a la reducción. ¿Se entiende? Paso número 1, listo entonces. Pasamos ahora al 2, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer en el 2? Como les dije hace un rato, lo que tenemos que hacer es escribir disociadas, sales y bases, porque estamos en medio básico, así que sales y bases. Y vamos a arrancar por la primer sal. Está todo medio pintarrajeado esto, pero bueno, vamos a mirarlo si quieren desde acá, que no tiene tantas cosas. La primer sal es esa. Vimos en el paso 1 que el sodio es sodio más 1. Además, ya sabemos, ¿no?, que el sodio solamente forma el catión sodio más. No existe otro catión que forme el sodio y no forma aniones tampoco, ¿sí? Así que esa sal se disocia en sodio más y por otro lado NO2. Si el sodio es positivo, el NO2 sí o sí tiene que estar negativo, porque si no, no podrían unirse, ¿sí? Vamos con la siguiente. Potasio. El potasio forma solamente el potasio más. Ese es el único catión que forma. El oxoanión, entonces, si tengo un solo potasio y la carga de ese potasio es positiva, el oxoanión sí o sí tiene que ser monovalente, ¿sí? Sí o sí tiene que tener una sola carga negativa. ¿Por qué? Porque recuerden que el o los electrones que recibe el oxoanión provienen del catión. Entonces, si el catión es positivo y tengo solo uno, solamente entregó un electrón al oxoanión, por lo tanto el oxoanión va a tener solo una carga negativa, ¿sí? El agua
no tengo ningún problema, es una molécula, así que no la voy a disociar. Listo, reactivos, fíjense, ya claramente más sencillo que el ejercicio anterior, pero más sencillo por este lado, pero más difícil por otro lado que vamos a ver ahora en un ratito. Del lado de los productos, vamos con esta sal. Tenemos nuevamente sodio más nitrógeno, oxígeno 3, obviamente menos, por dos razones, por las que les dije recién, de si el catión pierde un electrón, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y por otro lado, porque los oxoaniones formados por el nitrógeno, ustedes saben que solamente pueden ser monovalentes, ¿sí? Yo no tengo oxoaniones formados por el nitrógeno divalentes o trivalentes, solamente monovalentes. Después tengo esto acá. ¿Qué es eso? ¿Es una sal eso? Es un óxido, ¿no es cierto? Eso es un óxido. Así que no lo voy a disociar. No lo voy a disociar porque es un óxido, no es una sal, por lo tanto, lo voy a dejar tal cual. Trampita, ¿sí? Cosas como esas son las que le aumentan la dificultad a un ejercicio de final. Tengo un óxido metido ahí que uno tal vez lo podría llegar a confundir con una sal y disociarlo. Bueno, no, queda como óxido. Salvo, obvio, que estemos en vía seca. Si estuviésemos en vía seca, recuerden que disociamos también los óxidos. Pero en este caso, no. Estamos en vía húmeda, medio básico, así que lo dejamos tal cual. Y por último, llegamos a la base, la vamos a tener que disociar, porque recuerden que tenemos que disociar sales y bases. Esto me va a quedar entonces potasio más OH menos. ¿Sí? Esa disociación la saben de la unidad ácido-base. Bien, para no perdernos, lo mismo que hice en el ejercicio anterior, vamos a marcar cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce, pero ahora en el paso número 2, es decir, ya disociada. Bueno, el nitrógeno-oxígeno 2 menos se oxida a nitrógeno-oxígeno 3 menos. ¿Sí? Esto es una oxidación. Y tenemos por otro lado el manganeso-oxígeno 4 menos, que lo que va a hacer es reducirse a este óxido de manganeso. ¿Sí? Esta es la reducción. Y ahora se dan cuenta cuál es la complejidad extra que tiene este ejercicio, que tengo oxígeno tanto, o mejor dicho, voy a tener oxígeno tanto en mi ecuación de oxidación como en mi ecuación de reducción. Es decir, el paso 4 lo voy a tener que aplicar a ambos, ¿sí? A ambas semiecuaciones. Y esto va a complicar todo un poco, ¿sí? Así que vamos a pasar al número 3, que es ya escribir cuáles son las semiecuaciones para que se vea mejor esto. Vamos a arrancar por la de oxidación por acá y la de reducción por acá. Bien, oxidación dijimos, nitrógeno, oxígeno 2 menos, que pasa a nitrógeno, oxígeno 3 menos. Cosita también que les voy a escribir por acá para no olvidarnos. El nitrógeno acá está utilizando más 3 y acá está utilizando más 5. ¿Sí? Se los vuelvo a escribir ahí porque voy a bajar un poquito y ya no se va a ver el primer renglón. Y el manganeso acá está utilizando el más 7 y acá está utilizando el más 4. Cosa que tenemos que tener en cuenta cuando escribamos cuántos electrones están en juego y todo eso. ¿Sí? Bien, antes de pasar a esto de cuántos electrones están en juego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer un balance de masa sin tener en cuenta al oxígeno. Entonces yo les pregunto, ¿esa es mi ecuación de oxidación? ¿Está balanceada sin tener en cuenta el oxígeno? Es decir, ¿tengo los mismos nitrógenos, el mismo número de nitrógeno de un lado y del otro? Sí, tengo un nitrógeno de un lado y un nitrógeno del otro. Bien, ahora yo les pregunto, ¿cuántos electrones, ahora que ya sé que el balance de masa está perfecto, cuántos electrones están en juego en esa de mi ecuación de oxidación? El nitrógeno del lado de los reactivos está con más 3 y del lado de los productos está con más 5. Y yo tengo un nitrógeno de cada lado. Entonces, ¿cuántos electrones están en juego? 2. Porque yo tengo un nitrógeno más 3 que pasa a nitrógeno más 5. Y para pasar de más 3 a más 5, lo único que tienen que hacer es liberar
perder 2 electrones. Como pierde estos 2 electrones, van del lado de los productos. ¿Sí? Listo. ¿Puedo decir que está balanceada esta de mi ecuación? No, porque tengo 2 oxígenos de un lado y 3 oxígenos del otro, entonces no está balanceado todavía. Pero está todo lo balanceado que lo puedo tener en el paso número 3. ¿Sí? Vamos ahora a la de mi ecuación de reducción. Tengo entonces manganeso, oxígeno 4, que pasa a manganeso, oxígeno 2. Misma pregunta, ¿está balanceado? Ahí está hecho un balance de masa acá sin tener en cuenta los oxígenos. ¿Tengo el mismo número de manganeso de un lado que de otro? Sí, tengo un manganeso acá y un manganeso acá. ¿Sí? Después los oxígenos son otro problema. Sí, tengo 4 acá y 2 acá y eso es un problema, pero por ahora no me voy a preocupar de eso. Por ahora solo me preocupo por todo lo que es distinto del manganeso. Listo, tengo 1 y 1, así que no tengo que modificar coeficientes estequiométricos, no tengo que hacer nada. Ya que tengo bien hecho el balance de masa, ¿cuál es el siguiente paso? Escribir cuáles son los electrones que están en juego. Y recuerden que en la reducción siempre los escribo del lado de los reactivos, del lado izquierdo. ¿Sí? El manganeso del lado de los reactivos está con +7. Y del lado de los productos está con +4. ¿Cuántos electrones están en juego? Y además no solo eso, sino que tengo solo un manganeso de cada lado. Perfecto, 3 son los electrones que están en juego. Tengo 3 electrones en juego, lo pongo del lado de los reactivos. Recuerden, esas dos cosas tengo que tener en cuenta. Variación del número de oxidación y número de manganesos que tengo de un lado y del otro. ¿Sí? Por eso es que primero hago el balance de masa, para poder tener en cuenta eso. Bueno, listo las dos semiecuaciones, pero lo malo de todo esto es que ninguna de las dos está balanceada. ¿Por qué? Porque las dos tienen oxígenos, desgraciadamente, entonces ambas van a tener que pasar a el paso número 4, que es el balanceo de los oxígenos en medio básico. Voy a arrancar por la de oxidación y la voy a reescribir con bastante espacio para no enquilombarme ni nada por el estilo. Voy a arrancar con la de oxidación, pero también voy a tener que balancear la de reducción, obviamente, porque las dos están desbalanceadas, ¿sí? Y este es un paso distinto respecto al medio ácido en cuanto al balanceo de los oxígenos, ¿sí? ¿Cómo se balancean los oxígenos en medio básico? Agrego agua donde hay más oxígeno y oxidrilos del otro lado. Es decir, al revés de lo que hacíamos en medio ácido. Agrego agua donde hay más oxígeno. Bien, en este caso, ¿dónde tengo más oxígeno? Del lado de los productos. Entonces, agrego agua acá. Y del otro lado, ¿qué tengo que agregar? Bueno, del otro lado tengo que agregar oxidrilos. ¿Sí? Bien, agrego agua, agrego oxidrilos. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mover los coeficientes estequiométricos de los oxidrilos y del agua de manera que se balanceen los oxígenos. ¿Sí? Y esto es sencillo porque simplemente hay que ir probando. ¿Y de qué manera tengo que probar? Bueno, le pongo un coeficiente al agua y el doble al oxidrilo. Fíjense, voy a arrancar por lo más simple, le voy a poner coeficiente estequiométrico 1 al agua y por lo tanto coeficiente estequiométrico 2 a los oxidrilos. Esa es la regla. Si le pongo 1 al agua, 2 a los oxidrilos. Si le pongo 2 al agua, 4 a los oxidrilos. Si le pongo 3 al agua y así sucesivamente. ¿Sí? Listo. Pruebo con esto primero y me fijo, ¿está esto balanceado? Bueno, a ver, vamos a ver. Tengo un oxígeno y 3 oxígenos, 4 oxígenos del lado de los productos. Y acá tengo 2 oxígenos y 2 oxígenos, 4 oxígenos del lado de los productos. O sea, sí, funciona, ¿sí? Este coeficiente estequiométrico que yo acabo de agregar me balancea los oxígenos de la de mi ecuación. Así que bárbaro. Si esto no hubiese funcionado, lo único que yo tenía que hacer era tachar acá y en vez de un 1 poner un 2. Tachar acá y en vez de un 2 poner un 4 y así
ir probando hasta que llegaba a balancear todos los oxígenos. Y cosa importante también, una vez que me doy cuenta que balanceo los oxígenos, ¿qué más tengo que balancear? Tengo que balancear los hidrógenos también. Pero si se fijan, los hidrógenos se balancean automáticamente, ¿sí? Tengo dos hidrógenos, dos hidrógenos de este lado y tengo dos hidrógenos de este lado, ¿sí? Así que ya está perfectamente balanceada, esta es mi ecuación de oxidación. Es un chiquitín más complicado que en el caso de medio ácido, ¿sí? Apenitas más complicado, pero simplemente es probar. ¿Alguna duda con esto? Si no tienen ninguna duda, pasamos a la de reducción. Yo voy copiándole a mi ecuación de reducción y ustedes fíjense si me quieren consultar algo de esto que les acabo de explicar. A ver. Sí, decime. Si querés, abrí el audio o escribime como quieras. Bien, no entiendo el balance con los electrones. Es decir, no entendés cómo hacer para decir cuántos electrones están en juego. Esa es la pregunta. Bien, ¿por qué un 2? Perfecto. ¿Por qué 2 electrones acá y por qué 3 electrones acá? Esa es la pregunta. Bueno, fíjate. Este nitrógeno habíamos determinado ya que su número de oxidación era +3. Y el otro nitrógeno, ¿sí? El de los productos, habíamos determinado que su número de oxidación era +5. Si vos te fijas, la diferencia entre +3 y +5 es 2, ¿sí? El nitrógeno, para pasar de número de oxidación +3 a número de oxidación +5, lo que tuvo que hacer es sacarse de encima 2 electrones, ¿sí? Mirá, lo voy a escribir así, no se puede escribir así en realidad, pero lo voy a escribir así para que se entienda más. Si el nitrógeno 3 pierde un electrón, se saca de encima un electrón, se transforma en nitrógeno 4 más. Y si el nitrógeno 4 más pierde un electrón, se transforma en nitrógeno 5 más, ¿sí? De esta forma. Entonces, ¿cuántos electrones tuvo que perder el nitrógeno para pasar de nitrógeno 3 más a nitrógeno 5 más? 2 electrones. 1 y 2, ¿sí? En el otro caso pasa exactamente lo mismo. Tengo manganeso, que si no me equivoco el manganeso era +7 del lado de los reactivos, y del lado de los productos es +4. Podemos plantear lo mismo, más allá de que sabemos que esto no ocurre exactamente así, y yo no puedo escribir esto porque no es un catión, pero no importa, vamos a pensarlo así. Si yo tengo manganeso +7, si el manganeso +7 recibe un electrón, es decir, agarra un electrón, se va a transformar en manganeso +6. Si agarra otro electrón más, ¿sí? Se va a transformar en manganeso +5. Y no me alcanzan las flechas, lo voy a escribir por acá. Si agarra otro electrón más, se va a transformar en manganeso +4. ¿Cuántos electrones tiene que agarrar entonces el manganeso +7 para transformarse en manganeso +4? 1, 2, 3. Y es por eso que ponemos un 3 por ahí, ¿sí? Eso es lo que nos tenemos que fijar. ¿Cuántos electrones se liberaron y cuántos electrones recibieron? De nada. Bien. Estábamos en esto entonces. A ver. Nada, nos queda balancear mi ecuación de reducción y terminamos los balanceos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Agregar agua del lado de donde yo tenga más oxígeno y oxidrilos del otro lado. Entonces, ¿de qué lado tengo más oxígenos en este caso? Los tengo del lado de los reactivos. Déjenme que esto lo voy a correr un poquito.
así me entra, más agua. Bien, y acá tengo que agregar OH menos, ¿sí? Agua en donde tengo más oxígenos, oxidrilos del otro lado. Y voy a hacer exactamente lo mismo, voy a probar con el primero. Lo voy a hacer en otro color, así después lo puedo borrar fácil. 1 y 2. Bueno, tengo 4 oxígenos, 5 oxígenos de este lado. Y acá tengo 2 oxígenos y 2 oxígenos, 4 oxígenos de este lado. ¿Está balanceado? No, no está balanceado, ¿sí? Esta combinación de coeficientes no me sirve porque no me balancea los oxígenos. Voy a probar entonces la siguiente posibilidad. En vez de un 1 al agua le voy a poner un 2 y al oxidrilo siempre le voy a poner el doble, así que le tengo que poner un 4. Me voy a fijar cómo estoy ahora entonces. Tengo 4 y 2, 6 oxígenos. Y acá tengo 4 y 2, 6 oxígenos de este lado. Perfecto, los oxígenos están perfectos. No es necesario revisarlo porque en realidad es automático esto de los hidrógenos, pero nos fijamos igual cuántos hidrógenos tenemos de cada lado. De este lado tengo 4 hidrógenos y de este lado tengo también 4 hidrógenos. Por lo tanto, los coeficientes que corresponden son el coeficiente 2 para el agua y el coeficiente 4 para los oxidrilos. Y de esta forma se balancean perfectamente esta es mi ecuación, ¿sí? Tengo entonces balanceada la de mi ecuación de oxidación y tengo balanceada la de mi ecuación de reducción. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar a el número 5, ¿sí? En el paso número 5 lo que tenemos que hacer es buscar la reacción global. Y la reacción global se encuentra sumando las ecuaciones, ¿sí? Paso número 5 entonces, sumo reactivo con reactivo y producto con producto. Y recuerden esto, si a ustedes, perdón, me estoy confundiendo, paso número 5 no es buscar la reacción global, sino buscar la electroneutralidad, ¿sí? Es decir, multiplicar por un número que haga que el número de electrones sea el mismo en ambas ecuaciones, ¿sí? Buscar la reacción global es el paso número 6, pero les estaba por decir igual. Antes de pasar al paso número 5, antes de ir en búsqueda de la electroneutralidad, si a ustedes en este ejercicio, en vez de preguntarles los coeficientes, es decir, en vez de decirles que balanceen la reacción, les hubiesen dicho, decime cuál es mi ecuación de oxidación, ustedes tendrían que haber respondido esto, ¿sí? Esta es mi ecuación de oxidación, no la anterior, ¿sí? No esta, sino la balanceada. Deberían haber respondido con esto. Si les pedían la de reducción, lo mismo. Responden con esta, no con esta, ¿sí? Responden con la ya balanceada. Pero, nuevamente, responden con la ya balanceada, pero sin haber buscado electroneutralidad, es decir, antes de pasar a lo que es el paso número 5. Habiendo dicho esto, hagamos el paso 5, buscar la electroneutralidad. Primero fijémonos si estamos en una situación electrónicamente neutra o no. Mi ecuación de oxidación tiene 2 electrones por acá. Y la de reducción tiene 3 electrones por acá. Entonces, ¿estoy en una situación de electroneutralidad? No. Voy a tener que multiplicar ambas reacciones por distintos números que hagan que el número de electrones en cada una sea el mismo. Lo que voy a hacer es multiplicar la de mi ecuación de oxidación por 3 y la de mi ecuación de reducción por 2. Porque de esta forma lo que voy a conseguir es que cada una tenga 6 electrones. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, no, lo hago directamente acá. Espérenme que voy a correr esto un poquito. La de oxidación completita la voy a multiplicar por 3. Y la de reducción la voy a multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque si yo hago 2 por 3 me da 6. Y si hago 3 por 2 me da 6 también. Entonces estoy encontrando la electroneutralidad de esta manera. El resultado de esta multiplicación lo voy a escribir acá abajo. Me va a quedar 3 de esto, 2 por 3, 6, esto, flechita, ¿sí? NO3 con un 3 adelante,
3 por más 2, como dijimos, 6 electrones, y 3 por 1, 3 agua. Listo, oxidación. Recuerden, si ustedes le piden la oxidación, no tienen que responder con esto. Tienen que responder con la anterior, previa a multiplicarla. Con la de reducción va a pasar algo muy similar, pero lo estoy multiplicando por 2, así que me va a quedar 2 de este oxoanión, más 6 electrones, más 2 por 2, 4 aguas, y del otro lado voy a tener 2 por 4, 8 oxidrilos, más 2 óxidos. Y esta es la de reducción con electroneutralidad. ¿Sí? Simplemente multipliqué y me doy cuenta que ahora tengo 6 electrones acá y 6 electrones acá. Siguiente paso, ahora sí, paso número 6, voy a buscar la reacción global. ¿Sí? Para buscar la reacción global, ahora lo que les dije anteriormente, que me había confundido, que les había dicho en el paso número 4, en el paso número 5, perdón, lo que voy a hacer es sumar reactivo con reactivo y producto con producto. Entonces, arrancamos con los reactivos de la oxidación. Tengo 3, nitrógeno, oxígeno 2 menos, 6 oxidrilos. Listo los reactivos de la de oxidación, vamos a los de reducción. 2 de este oxoanión, 6 electrones, 4 aguas. Y pasamos ahora a sumar los productos. Producto de oxidación, 3, 6 y 3 aguas. Y producto de reducción, 8 oxidrilos y 2 de estos óxidos. Bien, tengo la reacción global. ¿Qué es lo que hago? Última parte, digamos, del paso 6. Lo último que tengo que hacer es cancelar lo que se repita a ambos lados, restar lo que pueda restar, sumar lo que pueda sumar. Que en este caso va a haber bastantes cosas que se repiten a ambos lados. ¿Por qué? Porque como las dos semiecuaciones tenían oxígeno, a las dos semiecuaciones les tuve que agregar agua y a las dos les tuve que agregar oxidrilos. Y si se fijan, se los agregué en lugares opuestos. En la de reducción le agregué agua del lado de reactivo y en la de oxidación le agregué agua del lado de producto, es decir, van a quedar en lados opuestos de la reacción. ¿Sí? Fíjense, tengo 4 aguas de este lado y tengo 3 aguas de este lado. Eso por un lado. Después tengo 6 oxidrilos de este lado y 8 oxidrilos de este lado. Y por último tengo 6 electrones de este lado con 6 electrones de este lado, que directamente los tacho. ¿Por qué? Porque 6 menos 6 me da 0. ¿Sí? Los cancelo. Ahora, ¿qué pasa con el agua y qué pasa con los oxidrilos? Porque yo no tengo lo mismo. Yo tengo 6 oxidrilos de un lado y 8 del otro. No tengo 6 y 6 u 8 y 8. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es tacharlos, tacho esto y tacho esto, pero no se cancelan, sino que lo que va a pasar es que los voy a tener que restar. Voy a agarrar el número más grande, que es este, es el 8, y le voy a restar estos 6. 8 menos 6 es 2, ¿sí? Entonces, a mí me quedan neto 2 oxidrilos. 8 menos 6, 2 oxidrilos. ¿De qué lado me quedan? Del lado donde yo inicialmente tenía más. Es decir, me van a quedar 2 oxidrilos de este lado, ¿sí? Y con el agua va a pasar exactamente lo mismo. Tengo 4 agua acá y 3 agua acá, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? 4 menos 3. 4 menos 3 me da un agua. ¿De qué lado me va a quedar ese agua? Del lado de donde yo inicialmente tenía más aguas. O sea, me va a quedar un H2O del lado de los reactivos. ¿Sí? ¿Tengo alguna otra cosa que se repita? No, no tengo absolutamente nada más que se repita. Así que lo que voy a pasar a hacer ahora es volver a copiar la reacción completa, tal cual como está en el enunciado, y después de eso voy a asignarles los coeficientes estequiométricos. Pasamos entonces a acomodar los coeficientes estequiométricos. Sí, recuerden,
¿Quiénes determinan el coeficiente estequiométrico de cada uno de los reactivos y de cada uno de los productos? Todo lo que hayamos obtenido en el paso anterior. ¿Sí? Todo lo que hayamos obtenido en el paso anterior. En el ejercicio anterior dijimos que en el caso de los ácidos, los que determinaban el coeficiente estequiométrico del ácido eran los protones. Bueno, ahora los que determinan los coeficientes estequiométricos de las bases son los oxidrilos, ¿sí? Y los que determinan los coeficientes estequiométricos de todos los demás, es decir, de todas las otras sales, del agua, del óxido de manganeso, de todos esos, van a ser las partes de esos compuestos que hayan participado de redox, exactamente igual que antes, ¿sí? Vamos a empezar entonces por la primer oxosal, que es esta de acá, y vamos a determinar qué parte de esta oxosal es la que participa de redox. Bueno, la que participa de redox es esta, el nitrógeno oxígeno 2 menos, que está por acá. ¿Cuál es el coeficiente del nitrógeno oxígeno 2 menos? 3. Y no tengo que prestarle atención solamente a eso, sino que también tengo que pensar, ¿cuántos nitrógenos oxígeno 2 tengo por cada una de estas oxosales? Solo uno. Entonces, una vez que me aseguré de esto, sí puedo decir que el coeficiente estequiométrico de esta oxosal es 3. Y pasamos a la que sigue, a esta oxosal que tengo por acá, y determinamos qué parte de esta oxosal es la que participa de redox. El oxoanión, ¿sí? El manganeso oxígeno 4 menos. ¿Cuál es el coeficiente? 2. ¿Cuántos de estos oxoaniones tengo por oxosal? Solamente uno. Por lo tanto, el coeficiente estequiométrico va a ser 2. ¿Sí? Y pasamos al último del lado de los reactivos, que es el agua. El agua entra completa en redox porque justamente yo balanceo agregando aguas. ¿Y cuál es el coeficiente estequiométrico del agua? 1. ¿Sí? Según la cuentita que hicimos hace un ratito. Por lo tanto, el coeficiente del agua va a ser 1. Vamos con los 3 productos y terminamos. ¿Qué parte participa de redox? El nitrógeno oxígeno 3 menos. ¿Cuál es el coeficiente del nitrógeno oxígeno 3 menos? 3. ¿Cuántos nitrógenos oxígeno 3 menos tengo por cada oxosal? Solo uno. Por lo tanto, el coeficiente va a ser 3. El óxido de manganeso, ¿qué coeficiente? En este caso, fíjense que yo no puedo decir qué parte del óxido participa de redox, porque el óxido participa de redox completito, ¿sí? No tiene una parte que participa y una parte que no, sino que entero participa de redox. ¿Y cuál es el coeficiente? Así que lo voy a recuadrar así todo. ¿Cuál es el coeficiente que obtiene el óxido? 2. Por lo tanto, el coeficiente que voy a poner acá va a ser el 2. Y el último que me queda, la base, ¿sí? El hidróxido de potasio. ¿Quién determina el coeficiente estequiométrico del hidróxido de potasio? Los oxidrilos. Esta parte, ¿sí? Porque nuevamente el potasio no entra en redox, pero yo balanceo agregando oxidrilos, por lo tanto son los oxidrilos los que me van a determinar el coeficiente estequiométrico de la base. ¿Y cuál es el coeficiente estequiométrico del oxidrilo? 2, según, de nuevo, la cuentita que hicimos recién de resta, ¿sí? Otra cosa que me tengo que preguntar, como siempre, ¿esta es una base monofuncional, difuncional? Es decir, ¿cuántos oxidrilos tiene por base? Bueno, esta base es una base monofuncional, tiene solamente un oxidrilo por base. Por lo tanto, el coeficiente que voy a agregar acá es un 2. Y la respuesta, como siempre en orden, tiene que ser 3, 2, 1, 3, 2, 2. ¿Sí? Esa va a ser la forma, ¿sí? En la que yo tengo que acomodar los coeficientes de manera que la reacción esté completamente balanceada.